con el destino de las naciones en relación a la Biblia. Si recuerdan, en el episodio anterior hablamos de que la Biblia dice que va a haber un cierto juicio al final de todos los tiempos en el que Cristo va a juzgar a las naciones. Naciones cabritos y naciones ovejas. Va a separar a las naciones y las naciones ovejas van a ir a su derecha, que es un lugar de honor, y las naciones cabrito las va a poner a su izquierda y las va a arrojar como naciones, las va a arrojar al lago de fuego. Les va a decir malditos. Hablamos de que en relación a las naciones, oveja y cabrito es determinado en cómo las naciones trataron a la nación de Israel. Si bendijeron a Israel, las naciones serán bendecidas. Si maldijeron y le hicieron daño a Israel, las naciones serán malditas. Exactamente. Entonces es muy importante que tú intercedas en oración y si es necesario con ayuno para que tus líderes en el gobierno apoyen a la nación de Israel. Que no levanten su dedo en contra de Israel. Y si estás pasando por situaciones difíciles en tu nación, en gobierno, en política, con el clima, con cualquiera que sea la situación difícil que estén pasando en tu nación, observa si tu gobierno apoya o está detestando y tratando de hacerle daño contra la nación de Israel, porque ese puede ser una de las razones por la cual tu nación está en guerra, está en opresión con marxismo, comunismo, socialismo, que son gobiernos que oprimen, son gobiernos tiránicos que oprimen a la gente, oprimen a sus ciudadanos. Es posible que en la historia de tu nación, aun si en este momento tu nación se mantiene imparcial, que dice no, pues ni para bien ni para mal, pero si en la historia de tu nación tu gobierno tomó parte en hacerle daño a la nación de Israel, es posible que tu nación esté bajo maldición debido a eso. Y entonces tú en tu comunidad cristiana, y si no tienes una comunidad cristiana, a lo mejor tú con otro cristiano junto contigo que creen igual, vas delante de Dios y te arrepientes como representante de tu nación, te arrepientes de las cosas que se hicieron en contra de los judíos. Porque eso es muy, muy importante. Si recuerdas a Daniel, en el libro de Daniel, ellos estuvieron en cautividad por más de 70 años. Y Daniel, cuando estaba leyendo a los profetas, dijo, espera, 70 años, ya pasaron, son más de 70 años, ya es hora de que nuestra nación sea liberada. Y entonces él intercedió. Daniel no tuvo la culpa de que hayan ido en cautividad. Fueron sus ancestros los que causaron esa maldición de que la nación de Israel fuera tomada en cautividad por tantos años. Pero Daniel no dijo, ay, pues no es mi problema, no es mi culpa, yo ni hice nada. Al contrario, Daniel dijo, mi nación pecó contra ti, Dios Altísimo, nosotros hicimos mal, pecamos delante de ti. Y tú puedes ver esa oración en el libro de Daniel. Y él se arrepintió delante de Dios y dijo, Dios, tú dijiste que 70 años y ya son los 70 años. Envíanos la liberación. Y Dios intervino y entonces pasó la liberación de Israel y salieron todos los que estaban en cautividad. Pero, al igual que Daniel, vino delante de Dios y dijo, Dios, perdónanos. Igual tú en tu nación, si tú descubres que algo así sucedió en el pasado de tu nación con otro cristiano, aunque no sea toda tu iglesia, aunque no sea mucha gente, simplemente tú y agarras y juntos se proponen ayunar y a orar pidiéndole a Dios por su intervención y pidiéndole perdón. Y eso va a traer un cambio tremendo en tu nación. Así es. Ya tenemos que realmente reconocer que
que de dónde viene ese maldición sobre la tierra. ¿Qué es lo que, como hablamos en nuestro personal, dónde entró el pecado? ¿Dónde entró las cosas que están fuera de los caminos de Dios? Hay un punto, hay una puerta que se abrió. Y así lo vas a hacer igualmente para tu nación, para tu ciudad, para el estado que tú estás viviendo, para ver los cambios, porque así entonces los cielos se van a abrir y Dios puede enviar la bendición sobre tu nación, su país, tu ciudad y tu estado donde tú estás, igualmente como lo hiciste con la personal. Hay que rechazar el maldad y pedir la bendición para poder ver Dios cambia la atmósfera en las cosas de Dios para el bien, no para el mal, porque nunca va a cambiar si uno como creyente cierra los ojos como si no está pasando nada. Y somos llamados para hacer la justicia de Dios. Recuerda que Dios es el que puso las fronteras y puso los límites de las naciones. Así que tus fronteras de tu estado, de donde vives, tu país, fue hecha por Dios. Y yo sé que cada persona que fue creada de Dios, naciste para ser aún bendición donde tú estás. Dios no hace ningún error. Cuando Él te hizo, Él te empezó donde tú vives, donde tú estás, es donde Dios te ha puesto ahí para ser bendición y no ser maldición. Tenemos que quedarnos donde Dios nos puso. A menos que Dios nos diga que tenemos que movernos a otro lado. Porque depende de las circunstancias. Tenemos que trabajar, tenemos que votar, tenemos que hacer todo lo que sea posible para mejorar nuestra nación. Sí. Ya sea como elijamos gobiernos o cualquier cosa, diputados, alcaldes, todo eso, hay que ponernos y dar nuestra opinión y dar nuestro voto para los que tienen la mejor idea. Sí, pero tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Siempre tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, porque muchas veces lo vemos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel por cientos de años estuvieron esperando al Mesías, del cual los profetas escribieron, y la ley también dirigía hacia Cristo. Pero los profetas hablaron de que iba a venir un Mesías, que iba a ser rey, que iba a reinar y que iba a liberar a la nación, etc. Pero cuando Jesús nació y apareció en público, y si hubieran puesto atención a lo que los profetas decían, ellos leían las escrituras en la sinagoga, por lo menos una vez a la semana se reunían a leer las escrituras. No la Biblia, porque todavía no existía la Biblia. Leían la Torah, los 5 primeros libros de la Biblia, que le llamamos ahora el Pentateuco, y leían también a los profetas. Y de ahí ellos aprendían la ley y ellos aprendían lo que las profecías decían acerca de el Mesías, el Salvador, Yehoshua, que es la salvación de Dios. Pero cuando Jesús apareció, los religiosos que debieron haberlo reconocido, porque ellos son los que mejor conocían las escrituras, ellos conocían las profecías, conocían todo, son los que crucificaron a Cristo. Son los que guiaron a la gente a gritar, crucifícalo, delante de Poncio Pilato. No reconocieron la respuesta a sus oraciones
cuando llegó. Y muchas veces eso hacemos. Pedimos por un gobernante que sea justo. Pero cuando Dios nos manda un gobernante que tiene un corazón de acuerdo al corazón de Dios, no lo reconocemos y lo criticamos y lo crucificamos porque no reconocimos que por medio de esta persona, porque se viste diferente, porque habla diferente, porque se ve diferente, porque su pasado, tiene un pasado feo, y rechazamos al enviado de Dios o a la enviada de Dios que viene para ayudar a traer liberación a tu nación. Tienes que ayunar y tienes que orar y pedirle a Dios que te revele quién es. Lo vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Hay iglesias que oran y han orado por décadas, han orado porque quieren avivamiento. Y tenemos un evangelista ahorita en los Estados Unidos que muy fuerte está con tiendas enormes, miles de personas caben en esas tiendas, en esos, aquí les llamamos tiendas, no sé cómo le llaman en tu ciudad o en tu idioma, pero está yendo por todos los Estados Unidos y pone esas tiendas enormes con mucha oración, etcétera, y contacta a las iglesias locales. Y muchas ciudades, las iglesias han rechazado este movimiento de Dios porque no le cae bien el evangelista. Porque tienen que trabajar. Porque tienen que aprender las formas de cómo ayudar para este movimiento masivo de personas. Y miles de personas están viniendo a Cristo. Pero cuando Él se va, Él sabe exactamente, ok, ya hay miles de personas salvas en esta ciudad, pero ¿quién los va a discipular? ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién los va a amar? ¿Quién les va a ayudar al principio de su caminar con Dios a solucionar sus dificultades? Y las iglesias, Él está tratando de entrenar a las iglesias y decirles aquí, ahora sí que todos juntos, nosotros traemos la unción de sanidad y la unción de evangelizar, pero cuando nosotros nos vamos, son tuyos. Sí, tienen son que hacer el seguimiento. Tienes que hacer el seguimiento. Y las iglesias no quieren. Hay ciudades en las que han rechazado o que no ha podido ir porque las iglesias no se ponen de acuerdo. Ay, no, yo soy evangélico, yo no trabajo con los bautistas. Y yo soy esto, yo no trabajo con los estos y los otros. Y entonces las iglesias están tan divididas, el cuerpo de Cristo está tan dividido por sus creencias y prejuicios que no son capaces de trabajar juntos. Bueno, si tú crees en Cristo, tú eres bautista, tú crees en la salvación por Jesús, por el medio de la sangre de Cristo. Tú eres metodista, tú crees en la salvación por la sangre de Cristo. Tú eres católico, tú crees en la salvación por medio de la sangre de Cristo. Tú eres, lo que sea la denominación, si creen en la salvación por medio de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y nos unimos todos. ¿Por qué? Porque de 10,000 personas que van a ser salvas durante esta cruzada evangelística, ¿por qué te estás peleando? ¿Te quieres las 10,000 personas? ¿Cuántas personas caben en tu santuario? Cuando vemos la respuesta a nuestras oraciones y la rechazamos, estamos en un gran problema. Entonces, si tú en tu nación estás pidiendo porque Dios te envíe un dignatario que sea conforme al corazón de Dios, ora, ayuna y pregúntale a Dios quién es su representante, hombre o mujer, que va a traer la bendición. La Biblia dice que cuando los gobernantes tienen un corazón por Dios, cuando los gobernantes son justos y rectos, la población se regocija. Pero cuando el gobernante es malvado y perverso, la gente es oprimida.
Dios te puso en tu nación, nos puso en nuestras naciones, y en determinado momento hay ocasiones en el que Dios estratégicamente nos va a mover de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un estado a otro, de una nación a otra. Pero eso es por la voluntad de Dios y es estratégico con un objetivo específico, para hacer bendición en esa nación, para que por medio de nosotros la maldición de la sequía sea quebrada, para que por medio de nosotros la maldición en la tierra en general sea rota y entonces nuestra tierra va a ser fructífera, para que todo a nuestro alrededor, aún el ambiente, cambie simplemente porque nosotros estamos ahí. Tú eres un regalo de Dios para tu nación. Dios puso dentro de ti habilidades y talentos específicos para bendecir a tu nación, para bendecir a tu ciudad, para bendecir a tus vecinos. Por supuesto, Satanás va a tratar de robar tu identidad y por medio de trauma y por medio de situaciones van a modificar quién tú realmente eres. Pero cuando tú te acercas a Dios, lees la Biblia, permites al Espíritu Santo que te modifique al estado original de quien tú eres, Dios va a poder hacer cosas maravillosas por medio de ti en tu nación. Pues también la palabra de Dios dice que Dios pone y quita, de acuerdo a cómo nosotros, nuestro país, vivimos. Si Él pone como nosotros ahorita en estos últimos años, en nuestro país, los Estados Unidos, que tenemos un líder que realmente, y líderes que no están de acuerdo a las cosas de Dios, okay? Pero con todo eso que Él pone y quita de acuerdo a cómo está la nación. Ha visto tantas iglesias, tantas personas que se han puesto a orar, se han puesto a estar ayunando, han empezado a orar más que nunca. ¿Por qué? Porque los tiempos están malos. Y con la oración, todos se juntan y caminamos y ya nuestro país se vuelta a los caminos de Dios. Pero si no fuera por esa persona que Dios puso malo, porque Él quita y pone, pero de acuerdo como nuestro país es. Entonces Él nos pondrá un hombre de acuerdo a su corazón. A su corazón de Dios, ¿okay? Y las cosas van a marchar bien. Pero no es que tenemos que parar de orar, porque en esa bendición es cuando fluye la grandeza de Dios. Tenemos que quedarnos en nuestros países. Yeah. Mucha gente se mueve porque quiere mejorar, pero a veces sí podemos mejorar en el nuevo país donde vamos, pero todo tiene que ser legal y tiene que ser bendecido por Dios. Si Dios no te bendice que te vayas para allá, nunca vas a prosperar en ese país. Así que te tienes que regresar a tu país, porque Dios te puso en ese lugar por una causa que Él quiere que modifiques en tu país, que lo hagas más grande, que lo hagas mejor, porque las bendiciones de Dios son para cada persona y debes de estar donde Dios te puso. Como nosotros creyentes, que Dios nos ha dado compasión, nos ha dado misericordia, Él nos ha dado tanto amor para los inmigrantes que vienen, ¿okay? Pero una cosa debemos de saber: Dios es un Dios de orden. Él es un Dios que tenemos que ser bien. Y cada persona que Dios ha indicado, ¿ok? Yo ya no te quiero en tu país. Yo te quiero aquí.
Quizás no es en América, aquí en United States. Quizás va a ser en Argentina, va a ser en otro país. Dios te va a mover donde Él quiere que tú mueves. Pero la cosa que tenemos que estar de acuerdo con todo es, vamos a estar bajo las leyes de Dios. ¿Cómo vamos a llegar a ese país? No vamos a ir a ese país queriendo ser lo que yo quiero hacer. No, vamos a ir de acuerdo a las leyes de Dios. Porque tenemos que tener ese cuidado que no entramos a otro país con nuestras costumbres, o con nuestras leyes, o con nuestros dioses. Porque es cuando todo cambia la atmosphere, la atmósfera en tu país. Y en este país, en cualquier país que tú estás, la cosa más grande es viniendo bajo la ley de Dios. Esa es la cuestión que uno tiene que preguntar. Si Dios me ha llamado aquí en United States, ok, qué bueno. Dios te va a dar el modo de poder entrar legalmente. Si Dios te va a llevar de Estados Unidos a México, gloria a Dios. Hay muchas misiones que van de aquí para allá. Pero Dios le va a dar el modo de entrar a ese país legalmente. Donde quiera que Dios te va a llevar, hay que obedecer las leyes de Dios. Y eso es el gobierno. El gobierno Dios ha puesto en todos lados. Eso nos habla en Romanos 13, 1 a 7. Tenemos que estar bajo las leyes de cada gobierno. Pero una cosa tenemos que reconocer. ¿Qué es lo que Dios dice? Sí, porque hay leyes que son completamente contrarias a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Los apóstoles, en el libro de los Hechos, nosotros vemos que dijo, ¿qué va a hacer? Que nosotros obedezcamos tus mandatos más que los mandatos de Dios. No. Y lo vemos también con Daniel, Shadrach, Mesach, en Abednego, cuando el rey, que se consideró a sí mismo Dios, y mandó a hacer esa estatua enorme y dijo, los que no se inclinen delante de la estatua van a ser castigados, los vamos a matar. Y Shadrach, Mesach y Abednego dijeron, no, nosotros vamos a honrar al Dios creador del cielo y de la tierra, al gran Dios Jehová, al gran Dios Yahweh, Elohim, el gran yo soy. Dijeron, nosotros no nos vamos a inclinar, y los arrojaron al horno y no murieron. Y también Daniel dijo, no, yo sigo adorando a mi Dios. Y él, a sus horas de oración, no perdía sus horas de oración, y él estaba devoto a Dios, y también a él lo arrojaron al pozo con los leones, y los leones no le hicieron nada. Entonces hay leyes que son perversas, que en esas no estamos sujetos, de acuerdo a la ley de Dios y a las maneras de Dios, no estamos sujetos a obedecer leyes perversas que son completamente contrarias a la palabra de Dios. Pero tenemos las leyes de civilidad, de cómo nos comportamos, de obedecer en general las leyes que son muy similares a la palabra de Dios. Si robas, vas a la cárcel. Hay naciones que si robas, te cortan la mano. Entonces tenemos que obedecer las leyes de la nación. Y si hay leyes porque hay naciones que desafortunadamente matan a sus hijos, por ley tienen que matar a sus hijos. Pueden tener 2 hijos nada más en tal nación. Y si tienes un tercer hijo, lo tienes que abortar. Y si escondiste el embarazo y el hijo nace o la hija nace, lo matan. Entonces, ¿vas a ir a esa nación?
Vas a ir a una nación donde solo puedes tener esto, no puedes tener el otro o aquello más. Te necesitas investigar a dónde vas y cuáles son las leyes de la tierra a dónde vas, si es que te vas a mover de ahí. Y si en tu nación hay leyes, por ejemplo, alrededor del mundo, esto no es solo en los Estados Unidos, alrededor del mundo se impuso, y no necesariamente por la voluntad de los habitantes, impusieron la legalidad del aborto. El aborto es pecado, es asesinato de los seres más inocentes e indefensos en toda la tierra, que es un bebé dentro del vientre de su madre. Cuando las naciones legalizaron el aborto, trajeron maldición a su tierra. La Biblia dice que la sangre clama desde el suelo, clama a Dios por justicia. En el momento que una nación legalizó el aborto, se declaró maldita delante de Dios. Si había alguna protección de Dios del todo para esa nación, fue removida. Tú no votaste, espero que como cristiano no votaste por aborto, pero la sangre de los bebés abortados, ¿dónde crees que fue la sangre cuando los abortaron? A la tierra, por el drenaje, a las aguas, a los ríos, a la tierra. La tierra está maldita. Tú tienes que ir delante de Dios y pedirle a Dios por misericordia. Clama a Dios por misericordia para tu nación, para que esa ley sea completamente eliminada. Cuando esa se elimine de tu nación, tú puedes clamar la misericordia de Dios y entonces Dios te va a escuchar desde los cielos y va a sanar tu tierra. Hay otras leyes que se han impuesto en todas las naciones por ciertos grupos, ciertas organizaciones que son completamente una abominación a Dios, y eso ha traído gran maldición a tu nación. Y todas las cosas, el gobierno tiránico es parte de la maldición, la opresión, la sequía, las tormentas, todas las cosas que normalmente no pasaban en tu nación. Cuando esas leyes se impusieron y en los gobiernos empezaron a celebrar, desde los lugares de gobierno, los lugares altos del gobierno empezaron a celebrar lo que esas organizaciones les impusieron, gran maldición para tu nación. Ve delante de Dios. Tú estás ahí para este momento, para este tiempo, para ser un intercesor, para traer la luz y decir: Dios, perdónanos, perdona nuestro gobierno. Nosotros no vamos a celebrar y nos vamos a alegrar por esas cosas que para ti son una abominación. Si Dios odia ciertas cosas, yo debería odiarlas también. Lo que Dios ama, yo amo; lo que Dios odia, yo odio. Y entonces tú vas a permanecer en tu nación. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios el movimiento de masas de una nación hacia otra, huyendo de las cosas horribles que están pasando en ciertas naciones. El movimiento de masas no es la voluntad de Dios. En esos movimientos de masas pasan cosas espantosas que no vas a escuchar en las noticias. Tú simplemente haz tu investigación. Las cosas que pasan, las cosas horribles que suceden durante esas migraciones de las masas. Los niños son los más desprotegidos. En segundo, las mujeres. No es la voluntad de Dios que la gente se desplace en esa manera, porque están completamente desprotegidos a la intemperie de los predadores que hacen el tráfico humano y muchas cosas más. No es la voluntad de Dios. Nosotros decimos: bueno, Dios está en control de todo, Dios está en control de todo. Dios está en control de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si Él estuviera en control de todo, entonces sería un Dios tirano en el que todos tenemos que hacer lo que Dios dice. Pero Dios nos da libertad.
para elegir. Nos da libertad para elegir nuestro gobierno, nos da libertad para elegir cómo vivimos, a quién adoramos, y si tú estás adorando otro más que Jesús o su Padre Dios y el Espíritu Santo, tú tienes la libertad para hacerlo. ¿Crees que fue la voluntad de Dios que el aborto se legalizara? Que millones de bebés fueran asesinados en el vientre de la madre. Cuando la Biblia dice, yo tengo planes para ti, para darte un futuro y una esperanza, esa no era la voluntad de Dios, nunca ha sido la voluntad de Dios. Nosotros vemos con Jesús, cuando vino Jesús y cuando estaba llorando en el monte, viendo hacia Jerusalén, y dijo, vine con mi plan para atraerte a mí como la gallina acoge a sus pollitos y protege a sus pollitos, pero tú no me recibiste, tú no quisiste y ahora estás bajo maldición. La voluntad de Dios era que los israelitas, que el pueblo judío recibiera a Jesús y que fuera nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Libertador. Pero al contrario, como nación, crucifícalo. No siempre la voluntad de Dios se hace. Y Él nos da libre albedrío, nos da la libertad de elegir a quién seguimos. Por eso Josué dijo, por mí y mi casa serviremos a Jehová. Tú en tu casa tienes la libertad de elegir a quién vas a servir. Y si decides que vas a hacer lo que es contrario a la palabra de Dios, estás en la libertad de hacerlo. Pero no te quejes cuando Dios no te bendice. Ni culpes a Dios por las cosas que te están pasando. Porque Dios no tiene ninguna obligación de protegerte si tú has elegido un camino diferente a su camino, que es Cristo. Pregúntate, nosotros tenemos en los episodios anteriores, hablamos de las puertas abiertas, hablamos de atar y desatar, de cómo cerrar las puertas, de cómo bendecir tu casa, de cómo bendecir tu vecindario, de cómo bendecir tu negocio. Tenemos episodios en los que te enseñamos cómo detectas puertas abiertas y cómo cerrarlas. Empieza por ti mismo o misma, empieza por tu casa y continúa con tu nación, porque si tu nación está pasando por cosas tremendas que son contrarias a la voluntad de Dios, el que las guerrillas tomen control de tu país no es la voluntad de Dios. El que los carteles de drogas tomen control de tu país no es la voluntad de Dios. El que el aborto se haya establecido en tu país como ley no es la voluntad de Dios. Entonces tú empieza a orar, a ayunar y pregúntale al Espíritu Santo que te diga cuándo se abrieron las puertas y por qué. Porque es posible que igual y tus gobernantes ni siquiera quieren eso. Pero un poder más grande, y no Dios, un poder político más grande los amenazó que si no hacen esas leyes, entonces van a tener consecuencias. Y es posible que tus gobernantes hayan sido amenazados y oprimidos de tal manera que tuvieron que aceptar esas leyes en el país, pero ni siquiera tus gobernantes quieren esas leyes en tu país. Entonces, con la guía del Espíritu Santo, tú vas a empezar a interceder y a orar para que ustedes como nación puedan ser liberados de ese opresor, de ese poder político y económico opresor que ha llevado a tu país a este lugar de caos, de necesidad y que ha quebrado completamente a los habitantes. Y la mano de Dios, en su infinito amor, en su gran misericordia, va a venir y va a liberar a tu nación, va a derramar su gloria y su bondad en todos ustedes y va a bendecir tu tierra. Recuerda
que eres una oveja amada del Señor. Dios te ama, que no se te olvide. Bye. Bye.